ahí está Gonzalo Winter, que viene en camino. Oye. Pero es como que lo espiaron en el baño. Hay que transparentarle a Ahí viene Gonzalo que Gonzalo está de Winter. cumpleaños. Un aplauso para Gonzalo Winter, que viene esta mañana después de una noche Invitado a mi fiesta. debate. Está ahí dando vueltas, viene sonriendo. Gonzalo Winter, un aplauso para él. ¡Apláudanlo! ¡Bravo! Pero vamos a pasar No, sin pase. Sin pase. Estoy de cumpleaños. Sí. Por favor. Sí. Gonzalo Winter. Adelante, Gonzalo. Tenía un regalo, pero No, Ay, No. el regalo es que vengas. Sí, el regalo es la presencia. El regalo es tu presencia. Por favor, tu para mí es un audífono. placer estar acá. Para nosotros un honor. Yo vendría todos los días. ¿En serio? ¿Por qué ¿En tanto? serio? Puede ser Bueno. panelista. Puedes ser panelista. ¿Cómo estás tú? Me encantaría ser panelista si es que no obtengo el oficio al que estoy Postulando. postulando. Ya tenemos un nuevo panelista en turno. Si es que no. Sí, que no. Ya, pero. Verbo condicional. ¿Y de qué te gustaría hablar? No, pero del tema del día. ¿De la actualidad? ¿Puedo decir algo? El otro día hiciste una bajada muy buena de las telenovelas de TVN en Amicas y me encantó porque lo desarrollaste como una columna. O sea, hiciste una bajada ideológica perfecta. ¿Cuál era la favorita? Era... Pero era Pampa Ilusión. sí, pero era Muy con buena. una Increíbles. salvedad. Que en el fondo dije que en una parte del ranking tenían que entender que yo soy un político y que por lo tanto mi análisis tenía un sesgo que no era cinematográfico. Evidentemente que yo terminé poniendo Los Pincheira y No, Pampa y Ilusión. muy bueno tu análisis de puerta porque- adentro. Que era un secreto, una ¿Y sabéis telenovela qué? secreta. Y sabéis que mi CM, a quien ustedes conocen, ¿La Cata? claro, Ya, por supuesto. no la nombramos, pero Ah, ya. Pero ya. Saludos para ella. Saludos para ella. no cortó esa parte. Y yo encuentro que Era buena. el contraste puertas adentro machos es impresionante para analizar Chile. Como cosas que te hablan de Chile, el contraste machos puertas adentro. Y además que era más... La teoría que planteó el señor Winter es muy interesante. Que ¿La era puedo que repetir? En la cultura popular... Voy a hacer un mansplaining. La cultura ¿Se popular puede eso, habían cierto? dos... Acá es posible. Dos telenovelas que competían en su época, que era Puerta Adentro y Machos. Y tenían una diferencia ideológica. Estético-ideológica. Puertas adentro, o sea, en las dos ocurre que el primer personaje homosexual que aparece en telenovela ocurre al mismo tiempo, en paralelo, en dos telenovelas que son Puertas adentro y Macho. Macho se trata de una familia de clase muy alta, en donde toda la gente es extraordinariamente bella. Eso es más o menos como el concepto. Y Puerta adentro ocurre en una toma de terreno, está basada en la toma de Peñalolén, ¿ya? Y hay una pareja homosexual, pero que son homosexuales de clase baja, que viven en pareja y que viven su homosexualidad. En cambio, el homosexual que aparece en Machos es un homosexual rico, extraordinariamente bello, que es Felipe Brown. Hegemónico. Hegemónico se dice ahora, no sé. Pero además que en toda la telenovela no tiene relación con ningún hombre. Y de hecho sí tiene relaciones con muchas mujeres. Pero como fue una telenovela muy popular, se instaló la idea de que fue rupturista en su momento, cuando al lado, en el canal inmediatamente al lado, Claro. estaba ocurriendo algo sumamente más rupturista. Oye, bajemos la música... Eran José Sosa y Luis Alarcón. Sí. la Sí, pareja. el mayor. José Sosa. Bajemos la música, Maravilloso. Pepe Sosa. la música de fondo. Estamos con el candidato Gonzalo Winter en la mañana que estamos celebrando a Fernanda Toledo. Siento muy feliz de estar invitado a tu cumpleaños. No, Sí, y hay torta más encima. ahí está gordito. Sí. Y en un momento al final de esta entrevista lo vamos a dejar solo, pero es importante actualizar de los temas que están pasando. Ayer fue el debate Sí. en TVN. Está muy tarde. ¿Cómo lo viste? Mira, de los debates que hemos tenido, es el que más me gustó. ¿Ya? Antes de analizar como la candidatura, voy a analizar los debates. ¿Ya? Ujú. Los debates han sido un tema bien, bien complejo, porque ocurre que tú terminas debatiendo más con el periodista que con tus contendores. ¿Ya? El qué pregunta le hace cada periodista a qué candidato y qué cosas le deja pasar o qué cosas decide interrumpirlo, se empieza a volver una cuestión demasiado importante, demasiado protagónica, y tú tienes que empezar a diseñar tu estrategia de exposición en función de si lo que vas a decir va a ser del gusto o no del periodista,
Porque si quieres desarrollar tu punto, tienes que evitar decir cosas que al periodista no le gusten. Entonces, por ejemplo, yo en Canal 13, lamentablemente, no pude debatir con mis contendores porque tuve que debatir con Iván Valenzuela, ¿ya? Porque a Iván Valenzuela no le gustaban mis respuestas, ¿ya? En el caso de Cooperativa, no había tiempos, entonces la conductora decidía cuando alguien ya como que estaba hablando mucho y le decía cállate, no, cordialmente. Una conductora más a la que yo le tengo muchísimo cariño y respeto, pero nosotros metimos a la inteligencia artificial el debate y Carolina Toá habló 20 minutos y yo hablé 10 minutos. Tuve exactamente la mitad de tiempo, porque la conductora consideraba, qué sé yo, menos interesante lo que yo decía. Entonces, en virtud de eso, este fue un debate que me pareció como más reglado y en donde los candidatos pudimos hablar un poco más de nuestras ideas, lo que hizo que la gente ahora se queje como de que fue poco polémico, ¿ya? Y me preguntan si había como un acuerdo incluso. Y la respuesta es que no. También le paso el dato a la gente de que influye mucho en los debates el set. En este teníamos los focos muy, muy, muy altos y estábamos muy lejos entre nosotros, muy lejos de las cámaras y muy lejos de los periodistas. Y eso te quita como el modo de conversa, ¿ya? Ujú. En el 13 estábamos más cerca y eso hace que te molesté un poco más, podéis decir en cortito, etcétera. Yo creo que tocamos temas interesantes, hablamos de economía, tuvimos 3 minutos y medio cada uno para hablar de economía, que yo creo que fue importante. Se manifestaron diferencias económicas. En materia económica, algo que me pareció interesante, pero quizás es difícil de entender porque son técnicos y están, es que yo creo que los 4 expresamos visiones súper distintas de la economía, pero súper distintas, ¿ya? Tengo sí. durante el proceso que has llevado como candidato tiene muchas cosas bien interesantes. Ujú. Uno es que en un principio, efectivamente, a mí me pasaba que cuando te miraba en la tele, los periodistas hombres tenían una competencia contigo. Sí, ¿Lo sentiste? totalmente. ¿Y por qué? Yo no lo sé, pero sí, evidentemente he sentido que mi candidatura como que tiene que pasar muchas vallas. ¿Y por qué? Y ¿Tú sientes no lo que sé. pasó? Y también hay una instalación de que yo lo he dicho, que mis contendoras en ocasiones, con cierta astucia que respeto, como que consideran que las cosas buenas del gobierno les pertenecen, pero que todo lo que sea insatisfactorio del gobierno, entonces para aquello es el gobierno del Frente Amplio, ¿ya? Y para mí eso es un poco absurdo porque son 2 ministras del comité político. Y para quienes éramos totalmente oficialistas, yo desde el 11 de marzo del 2022 seguía al comité político como un bloque. O sea, los ministros eran mis ministros y Carolina Toá y Janet Jara lo saben. Ellas llegaban a la Cámara de Diputados y tenían en mí a un defensor. Pero sí, ha pasado eso. Y en ese sentido, ¿sientes que has podido como capitalizar las cosas buenas del gobierno? Porque pareciera que la candidata Jara ha podido como tomar como esas banderas de las 40 horas. Es curioso, por ejemplo, que a mí yo no he entendido por qué en 2 debates, en la tanda de seguridad, en 2 debates seguidos, en la tanda de seguridad se decidió que yo no podía hablar de seguridad por el estallido social. Me refiero a Canal 13 y me refiero a Pauta y The Clinic. ¿Quién te dijo eso? No, pues porque no te dicen exponga sus propuestas de seguridad, sino que te dicen responda a mi pregunta de seguridad. Y tiene un tiempo, pero además yo le voy contrapreguntando mientras gira su tiempo. Y en las 2 dijeron que yo, a diferencia de los otros candidatos, estaba inhabilitado de hablar de seguridad porque yo tenía que referirme permanentemente al estallido social. Lo cual es raro porque además los 4 partidos que estuvimos ahí tuvimos posiciones muy parecidas respecto al estallido social y la única diferencia importante fue de hecho respecto al Partido Comunista, que no quiso firmar el acuerdo del 15 de noviembre y que dentro de la convención salió con la lista del pueblo y no con el otro bloque. Yo siento que hay como un sesgo anti, bueno, igual le pasaría a cualquier administración, anti-administración actual y tu candidatura representa a la Sí, administración actual. eso ha ocurrido. Y en ese sentido... Pero es absurdo porque esta cosa periodística como de hay que interpelar al poder, pero mis contendoras son ministras del comité político, son la ex ministra del Interior y la ex ministra del Trabajo, como porque... ¿Quién no te gusta de tus contendoras? Propuestas concretas, por eso decía que O la sea, economía... de Jara, ¿qué no te gusta y qué no te gusta de todas? O sea, de Jara, con Jara tengo diferencias que se han manifestado y que
quienes apoyan a Jara se molestan cada vez que uno plantea cualquier diferencia. Pero yo puedo expresar dos con claridad. La propuesta de Jara dice, y que está disponible en internet, dice una economía basada en la demanda interna. ¿Ya? No sé si ustedes me permiten hacer una pequeña... Por supuesto. Porque esto no es particularmente entretenido, pero es extraordinariamente importante para el futuro de Chile. ¿Ya? Chile tiene cobre, por ejemplo. ¿Qué porcentaje del cobre chileno se vende en Chile? Yo creo que menos del 5%. ¿Qué porcentaje del litio chileno se vende en Chile? O sea, demanda interna. 0%. ¿Qué porcentaje del molibdeno chileno se vende en Chile? Cerca de 0. Y en general, en el salmón, en la celulosa, etcétera, quizá el vino y la agricultura, la cereza, que si las nueces pueden llegar a 30, pero en general todas las grandes industrias de Chile no bajan de 10. Nuestra propuesta económica es radicalmente contraria. Nosotros queremos un Estado que se involucre para producir ¿qué? Que Chile exporte, o sea, demanda externa, más productos con mayor valor agregado, esa es la centralidad de mi propuesta económica, y a más países, para no depender de un comprador. No depender de un producto, no depender de un comprador, y que sea el cerebro humano el que agregue valor. Es decir, dicho en metáfora, no queremos seguir vendiendo solamente el concentrado de litio, sino que queremos soñar con el día en que vendemos batería. ¿Y cómo se hace eso si la demanda por el valor agregado ha sido algo que hartos presidentes lo han hablado y ha sido como bastante difícil? ¿Qué valor agregado se puede...? No, voy a hacerme cargo de eso, pero para cerrar, aquí yo estoy estableciendo una diferencia con el programa de Janet Jara, que propone una economía basada en la demanda interna. O sea, lo que los chilenos pueden comprar. Yo creo que Chile tiene que seguir siendo un país exportador. A lo que me revelo con furia es a que Chile sea solamente un exportador de materias primas. Pero no quiero que Chile deje de ser exportador. Todos los países desarrollados son exportadores. China tiene el 17% de la población mundial y cerca del 20% de la demanda mundial, y aún así China no trabaja para su demanda interna, sino que trabaja para su demanda externa. Entonces, no hay caso en el mundo globalizado. Yo creo que el único país, y esto no es por joder, pero los únicos países que pueden tener una economía basada en la demanda interna podría ser, no sé, bueno, Cuba. Esto suena como mala onda, pero no, como que no se me ocurre otra. Ahí tenemos diferencias diametrales. Y con Carolina Toá también tengo diferencias diametrales, porque en materia de impuestos, ella no propone una redistribución radical como la que estamos proponiendo nosotros. Ahora, yo sé que todos estos temas son complejos. No, ahora quiero contestar... Por favor, tómate el tiempo, porque hay un Tenemos problema. tiempo. Es que hay un Espérate, problema. quiero contestar tu pregunta. En la tele no te dan espacio, entonces No, yo quiero que los desarrolles. Termínalo. Quiero contestar tu pregunta. Chile no ha podido agregar valor no por motivos técnicos, no porque el cerebro de los chilenos tenga algo, o sea, le falte algo que el cerebro de los alemanes sí tiene. ¿Ya? Nosotros tenemos un país con la riqueza, y chileno y chilena, qué alegría tener este micrófono, porque voy a contar de qué se trata la película Chile, si Chile fuera una película. ¿Ya? Chile tiene una extraordinaria concentración de la riqueza. Esa concentración de la riqueza deviene en concentración del poder de las decisiones, que se puede hacer a través, por ejemplo, de meter presión con medios de comunicación, de financiar campañas políticas. Para eso se compran canales de televisión, para eso se compran diarios. Por eso en algún momento de la televisión chilena, 3 de los 4 canales eran propiedad de banqueros, y los 2 grandes cadenas de diarios eran propiedad de banqueros también. Para que se entienda, hay un interés ahí. La hiperconcentración de la riqueza concentra también la capacidad de tomar decisiones. Los que concentran la riqueza en Chile son quienes están muy cómodos con lo que actualmente Chile vende. Lo voy a poner en otro ejemplo. Si tú le preguntaras en 1920 a los hombres más ricos de Chile, oiga, soy el Estado, ¿en qué canasta me recomienda poner los huevos? Los hombres más ricos de Chile te van a decir todos en 1920 en el salitre. Porque todos ellos eran salitreros. Pero haber puesto todos los huevos en la canasta del salitre fue pésimo para Chile el desarrollo. ¿Qué cosas sí han avanzado a llevar a Chile al desarrollo? La escuela pública.
Pero nunca los más ricos de Chile van a decir, qué bueno, invirtamos en escuela pública. Si ellos tienen plata para financiar la escuela de sus hijos. Porque la escuela pública, qué buen ejemplo es la escuela pública. Aquí en el noviembre nos vamos a enfrentar dos tipos de valores. Los del individualismo, los que resaltan el individualismo, y los que creemos que la grandeza de Chile viene de la solidaridad, de la cooperación. Cuando nosotros decidimos ser patriotas en un sentido solidario, es decir, la educación de todos los niños de Chile es un asunto de todos los chilenos, derivado de esa idea, salió la escuela pública. Y el resultado de la escuela pública es que un país de analfabetos se convirtió en un país donde los niños sabían leer y escribir y por lo tanto tenías ingenieros que podían hacer puente y camino. Por lo tanto, nuestras ideas no solamente tienen un contenido ético, sino que además son más útiles. Y eso se va a enfrentar en noviembre. Entonces, no es un problema técnico que Chile no agregue valor. Es que los dueños de Chile nunca han querido que avancemos hacia eso porque la economía primario exportadora les acomoda bastante. Candidato, yo lo voy a tratar de candidato porque a mí me gusta respetar ser solemne. Mucho se ha criticado en este gobierno, y bueno, es el tema que más se debate ahora en cara a las primarias, a la seguridad de la sociedad. ¿Usted representaría como el legado, lo que viene de este gobierno de Gabriel Boric, donde este tema ha estado como muy controversial y se dice que no ha habido eficacia en el manejo de la seguridad? ¿Cómo ve usted su postura como posible presidente en el legado del gobierno frente amplista respecto a estos temas? Ya, primero, que volvemos a decir, en el gobierno frente amplista. Esto es un gobierno de coalición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quiero hacerme cargo de la pregunta, pero, por ejemplo, la SECPRES, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, han estado siempre en socialismo democrático. Entonces, decir el gobierno del Frente Amplio a mí me enorgullece. Pero no. ¿Cómo? Pero no. Dice que no es. O sea, pero si hay otra coalición de gobierno que tiene Hacienda, Interior, SECPRES, Relaciones Exteriores y Defensa, yo diría que evidentemente ese sector es parte del gobierno, ¿ya? De hecho, vamos a hablar de seguridad, donde permanentemente las dos subsecretarías y el ministerio estuvieron en manos de militantes del socialismo democrático, ¿ya? Continúo. Mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que 2 veces la derecha dijo delincuentes, se les acabó la fiesta, y las 2 veces no hicieron nada y dejaron la seguridad hecha un desastre. La derecha puso las frases estridentes, eso se los reconozco, son extraordinarios para eso. Mano dura, golpean la mesa. Johannes Kaiser dice, voy a expulsar a 1 millón de venezolanos. Piñera decía, mano dura, qué sé yo. Pero ponen frases nomás. ¿Pero sabe qué no ponen? La seguridad, el seguimiento del dinero, los chalecos antibalas, los carros blindados, las cámaras de seguimiento biométrico, que eso es realmente lo importante. O los sistemas de prevención. Y hoy día, en seguridad, este gobierno avanzó en crear una institucionalidad que esté a la altura de los problemas de seguridad que tiene Chile. ¿Y sabe cómo lo hizo? Poniendo dinero. Si perseguir o descubrir cuál es la verdadera intención o dónde los políticos ponen su voluntad no es tan complejo. Es cosa de analizar la ley de presupuesto. Este gobierno avanzó y avanzó y avanzó en poner plata en seguridad. Ahora bien, ¿a qué nos vamos a enfrentar en noviembre? Tenemos diferencias en seguridad que son extraordinariamente importantes, razones por las cuales si en noviembre gana la derecha va a volver a fracasar en seguridad porque hay cosas que no entienden. La primera, el seguimiento del dinero. Tienen tal cariño por proteger a los evasores tributarios que están en contra de que el Estado tenga un sistema de seguimiento del dinero con levantamiento administrativo del secreto bancario en caso de potenciales delitos. ¿Por qué eso es un problema? Porque hoy día una banda organizada, transnacional, en donde un señor mete droga por distintos países, soborna aduana, contrata camiones, mete esos camiones en un container, del container al barco, con un contrato con cada uno, del barco al puerto, del puerto a otro país o otro continente, me van a decir que esa persona no tiene una tarjeta de débito, me está mintiendo. Y como las personas de derecha son inteligentes, y yo digo, no pueden tener una idea tan absurda, tengo que asumir que me están mintiendo. Oiga, pero tenemos que hacer acuerdos, se tienen que hacer acuerdos con la derecha para avanzar en esos temas. Obvio, pero lo que yo estoy diciendo es que si no gana el progresismo en noviembre, la derecha va a fracasar en materia de seguridad porque no quiere seguir el dinero. También van a fracasar porque no entienden la prevención. Déjenme darles 2 datos. El 70% de los jóvenes que cometieron delitos el año pasado son desertores escolares. Y el 50% de los presos en Chile pasaron por el Sename. Es decir, un sistema en donde el Estado invierta en el reingreso escolar,
en identificar a los niños que están dejando la escuela, que es un dramón en este momento, para ir a buscarlos, porque sabemos que están teniendo socialización de calle, que están en las calles, y probablemente en algún momento mientras estén en las calles, alguien le va a decir, te ofrezco una forma de parar la olla a través de una pistola. Si el Estado no va a buscarlos, entonces nos vamos a perder las calles, sino que vamos a perder a los niños de Chile. Eso la derecha no lo entiende. Eso de prevenir y proteger a los niños en materia de seguridad lo encuentra woke. ¿Qué te responden ellos? No, pena de muerte. Pero ¿cuándo la pena de muerte ha bajado los delitos en algún país? Cuando hay una balacera, hace poco en Valparaíso me enteré, una balacera entre un niño de 15 años y uno de 13, en que uno terminó fallecido. ¿Me va a decir la derecha que esos dos niños estaban pensando en cuál pena estaba asignada ese delito? No, están en otra situación. Pero, y eso no lo entienden. No, pero hay una sensación de que un gesto puede llegar a ser disuasivo. Hay una teoría por derecha que lee que la sociedad quiere algo más pesado, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde me gustaría saber cuál es su opinión respecto a lo que encuentra cuando ha salido a hablar con la gente. Porque No, yo creo que yo me dedico a eso. ¿qué ha encontrado? No, definitivamente el pueblo de Chile siente un dolor muy profundo por la inseguridad, porque sus barrios cambiaron, porque tuvieron que cambiar sus hábitos, porque perdieron las plazas, porque tienen miedo de caminar del paradero a la casa, perdieron la sensación de vivir en democracia, porque el que vive bajo la dictadura de un narco, por chico que sea, aunque sea el narco de la cuadra, no vive en democracia, vive bajo la dictadura. ¿Cómo se puede ser progresista si justamente la derecha tiene este discurso más grandilocuente en estos temas y el progresismo tiene esta mirada mucho más holística? Entonces, como... Yo no tengo ningún problema, estoy orgullosísimo de mi mirada, porque la mirada de ellos no resuelve problemas. Y le voy a decir un ejemplo. Cuando yo me voy a operar, pongámosle un cáncer, yo no quiero que el médico me diga las frases que más emoción me causen o que más se identifiquen con mi dolor. Quiero que me opere en base a la evidencia de lo que funciona y no funciona para que yo me sane. En materia de seguridad tenemos que aplicar lo mismo, actuar en base a evidencia. Las cosas que yo estoy diciendo, por ejemplo, tecnología, con cámaras de seguimiento biométrico en todo el país que estén conectadas por inteligencia artificial, con drones submarinos que detecten la droga que entra en los cascos de los barcos por San Antonio, con prevención en la niñez, con seguimiento del dinero, con trazar las armas. Esas son cosas que resultan. Lo que hace la derecha, que es decir, delincuente, se le acabó la fiesta, pena de muerte, o como dijo Evelyn Matei, en seguridad prometan y prometan no más, no funciona. Por lo tanto, yo no tengo ningún problema en ser progresista y hablarle a la cara a los chilenos que están sufriendo por la inseguridad. Yo vivo en el centro de Santiago, esto lo vivo, porque las propuestas que nosotros estamos haciendo, a diferencia de las de la derecha, funcionan, están hechas en base a la evidencia. La derecha no está haciendo propuestas de seguridad. Lo que está haciendo la derecha es indolentemente agitar el legítimo y real temor y frustración que viven los chilenos con fines electorales, lo cual a mí me parece, además, profundamente inmoral. Yo quiero hacer una pregunta, porque creo que estamos a pocos días y mucha gente que tiene su voto ahí dando vuelta. Algunos tienen un voto táctico, otros tienen un voto concreto. Y leo al público, al cual invito a que se pasen a la transmisión que está arriba en el chat, y tiene un montón de dudas que creo que no te han preguntado o no te han dado la oportunidad de responder. Eres fan de ver el chat. Es más, eso devela a un hombre sensible. Entonces, ¿cómo vamos a partir de la sensibilidad? Tengo 3 preguntas. Cada una va poniendo la cosa más color de hormiga, pero que tienen que ver con la gente y la percepción ciudadana. Uh-huh. Voy a partir con la más emotiva. Esta cosa de ser papá. Sí. Porque hay como un tema con el Frente Amplio que es como, de pronto son padres. Es como, y han ido la gente siguiendo la novela, como van evolucionando los personajes. Y ser papá y al mismo tiempo candidato en un momento donde muchos dicen, y se plantea por la interna, que no tuvieron el valor para tomar ese lugar dentro del Frente Amplio. Y tú lo tuviste. Uh-huh. Y ahí te tengo que preguntar, ¿no te da susto Chile para tus hijos? Por supuesto.
Y en parte de las reflexiones de seguir involucrado tiene que ver con la sensación que empecé a tener de que la juventud renunciaba al futuro. De que entre el cambio climático, entre lo que significa para los jóvenes las redes sociales, que a mí me parece muy peligroso, muy peligroso. Me parece muy duro ser joven hoy día. Me parece muy duro ser veinteañero hoy día. Me parece mucho más difícil que ser veinteañero en nuestra época. No todos tenemos la misma edad acá, pero me imagino que tú tienes muchos menos años que nosotros. No tanto menos. Y Yo me- tengo 38. Yo cumplí Y me 38 hoy imagino que día. tú y yo tenemos Yo tengo parecido. 34. Ya. Ni tanto menos. Pero, No, acá hay una generación parecida. Estamos, Sí. sí. Claro, pero no parece que ustedes tienen 4 años de diferencia. ¿Me estás diciendo que No, Es que, lo siento. Cada uno lo lleva como puede. Sí. Bueno, acabas de canjear la pregunta 2. No ha respondido Acaba de la canjear la uno. pregunta. No, pero, respondido la uno. pero voy a responder. Yo tuve la sensación de que en algún momento como que la juventud renunciaba al futuro. Y eso a mí me resultó tremendamente inspirador, como decir, en el momento en que tengo un hijo, no puedo renunciar al futuro. Claro. Tengo que trabajar porque este país y este mundo sean un lugar donde se pueda ser feliz. Po. Si a eso vine, a eso traje un hijo al mundo. Entonces dije, manos a la obra, manos a la obra. Ahí está. La segunda pregunta tiene que ver con... cámara, por favor, porque creo que una Y pregunta además importante. te cuento que tener un hijo, que es algo que recomiendo mucho, ocurre algo que es muy particular, te genera una estabilidad emocional que yo no conocía y que no me esperaba, además no Claro. pensé que el hijo trajera esto, pero la idea de que en 50 centímetros en tu mano esté contenido todo lo que te importa y tu alma, ahí está mi hijo en su carita el día que nació, hace que como que tu alma haga eso que hacen las cámaras de foto cuando ponen algo en primer plano y todo lo demás borroso. Eso pasa. ¿Sí? Esto es todo lo que importa y por lo tanto tu vida de alguna forma como que se aploma. Lo recomiendo mucho. La segunda pregunta tiene una introducción para que sea justa. Porque creo que vale la pena contextualizar. Todos somos el cuico de alguien. O sea, yo para un grupo de personas soy cuico. Y yo te digo, no, yo crecí en la Florida. Y me dicen, no, pero todos tienen una comodidad distinta y En la Florida hay yo- muchos barrios. Yo no elige. Yo soy de Villa El Alba. Saludos a todos los vecinos. Paradero 23. Conozco Puente Alto también. Saludos, Matías Toledo. O no, saludos mejor. Saludos a Matías Toledo. Ya. Pero te tengo la pregunta. Saludos a Matías Toledo y nuestra chavata compartida. Y todas las chavatas del mundo. No, pero tengo... Esta es la pregunta es, ¿qué te pasa cuando ves que hay gente que te dice, no, pero es que basta de cuicos y todo? Y yo la verdad creo, esto es una teoría, que cuico es aquel que no tiene conciencia sobre los otros. Y que hay muchos cuicos con plata y cuicos sin plata. Pero como que ¿qué le dirías a ese joven que plantea eso y que está enojado desde ese punto de vista? Y que está enojado con sus representantes porque no leen lo que les pasa y creen que es por su origen social. ¿Qué les dirías? La palabra cuico ha variado de significado. Cuando nosotros éramos chicos significaba una cosa distinta a ahora, tengo la sensación. Claro. Que el uso ha ido variando. Cuando nosotros éramos chicos, era una persona, ¿cómo decirlo? Era una persona de clase alta, pero que miraba menos al resto, que era despreciativo, que tenía una actitud de superioridad, qué sé yo, que era clasista, etc. Hoy día tengo la impresión de que el uso cambió y que hoy día cuico es simplemente persona de clase alta. ¿Ya? Yo de 20 definiciones de cuico que he escuchado, creo que entro como en 18, 19. ¿Ya? Entonces es cierto. ¿Ya? Pero a mí no me dicen que estoy desconectado de la realidad, etc. Lo que me dicen es que tengo un origen muy acomodado. Claro. Y eso es cierto. Fui a un colegio privado, papá y mamá profesionales, and so on, and so on. Y eso es cierto, no lo puedo cambiar. Esto era así el día que nací y tengo una opinión sobre mi país. Me convertí en un dirigente político. La vida de alguna forma me privilegió con algo que es una situación que se va dando, que es el liderazgo.
Siempre digo que el liderazgo es una situación, no es como una decisión, sino que es algo que ocurre. Tú estás en un grupo de personas y empieza a darse que uno se convierte en líder. Y eso a mí me ha hecho fascinarme con el fenómeno de la política, fascinarme con mi país, recorrerlo, recorrer sus comunas, recorrer sus barrios, sentir el dolor de mi país, soñar con cómo podría ser este país desarrollado. Y eso hace que esté en la posición que estoy. No, o sea, Pero el de la origen- conciencia, claro. Pero el origen, y además también debo decir que yo estoy agradecido de mi origen. O sea, tuve una muy buena educación, tuve un papá y una mamá muy presentes, que me entregaron mucho amor, que me entregaron valores además, que están vinculados con mi relación con la política. Además, cuando yo digo este juego entre solidaridad versus individualismo, mi papá es de derecha, mi mamá es de izquierda, y siempre digo que había muchos valores en común que eran valores nacionales y que se han ido perdiendo por culpa, a mi juicio, de la cultura neoliberal. Y la tercera pregunta tiene que ver con, indudablemente, la franja y la mesa del poder. Sí, ¿qué pasa? Que yo soy amigo de uno de los guionistas. ¿Ya? ¿De cuál? Del Simón. Ok. Hoy que dejó la embarrada Simón hace poco. Sí, la declaración. Anda. ¡Es una bomba, Simón! Anda. Anda revolviendo el ¿A usted le gusta gallinero. Rivera Letelier? Dicho de otro modo, anda siendo amigos. Pero tengo una reflexión sobre la mesa del poder. Además, yo he leído a todos los que mencionó Sí. y todos encantan. me gustan. Todos como- Sí, era revolver Bueno, el tampoco es gallinero. necesario. Innecesario. No. Lo que quiero decir es sobre eso mismo, la mesa del poder. Sí, Me gustó la mesa del poder. me gustó. Yo admito que me pareció buena pieza. Pero creo que era una bomba para lo otro. Ahora, esos otros no estaban nombrados. ¿No te pareció raro? No, a ver, esto a mí me ha... o sea, suena como retórico de política, pero te agradezco mucho la pregunta. Yo estoy como consternado por la forma en que se pusieron el poncho. ¿Ya? Porque de verdad, jamás nos imaginamos que fueran a reaccionar. Ojo, no es que se ofendieran, es que asumieran con tanta claridad que estábamos hablando de ellos. Para que la gente lo entienda, porque además quienes más han hablado de la pieza son el mundo de Carolina Toá. El resto del mundo, no Carolina Toá misma, pero el mundo de Carolina Toá ha hablado mucho de esta pieza. Lo que ha hecho que la gente la resignifique en su cabeza y que mucha gente que no la vio se imagina que aparecen como banderas de partidos de la Concertación. Pero recordemos que hay episodios bastante insignes, como que el CAE, yo me acuerdo que Francisco Figueroa tuvo una discusión con Sergio Vittar, Sí. eso fue bastante como... Claro, pero yo ayer le Como respondí... lo asocia muy rápidamente a eso. Pero yo tengo la teoría de que ellos asumieron como estrategia electoral decirle al país que el Frente Amplio los ofendía. Porque sintieron que la ofensa del Frente Amplio como que compactaba, unía, le daba Siendo un que orgullo ellos habían ofendido al Frente O sea, lo Amplio hacen todo con el- Landerreche. Entonces yo Pero lo siempre la hacen vi y todo el dije, tiempo. impresionante. La misma semana, Landerreche dijo que el presidente Boric era responsable de la quema de iglesias, que era violento, que no tenía como altura moral para estar en el gobierno. La misma semana, Landerreche dijo que éramos corruptos y ladrones. La misma semana, Fidel Espinosa dijo que yo era un imbécil. Y Carolina Toá no fue capaz de decir, ¿sabe qué? Estoy en desacuerdo. Pero en una pieza que se trata del CAE, de las concesiones y de las AFP, se sienten ofendidos. Pero además lo más extraño de todo, queridos panelistas, es que Carolina Toá fue una persona extraordinariamente crítica de esos momentos de la Concertación. Y eso lo vuelve una gran dirigente, una dirigente muy inteligente. Escribió documentos y pasó algo que les quiero contar que es increíble. Carolina Toá escribe un documento en el año 2010 en donde hace una crítica descarnada a la Concertación, lo cual no significa que ella sea anticoncertacionista, sino que todos, o sea, yo en los documentos internos del Frente Amplio soy súper crítico del Frente Amplio. ¿Ya? De eso se trata ser un liderazgo político, principalmente de ir criticando lo que vas haciendo para hacer algo distinto. Y cuando Carolina Toá escribe ese documento extraordinariamente crítico de la Concertación, al día siguiente se bajan del comité político de la democracia cristiana por las ofensas de Carolina Toá. Y cuando aparece el spot de la mesa del poder, que no tiene nada que ver con la Concertación, al día siguiente, 20 años después,
se bajan del comité político, pero ahora, ya viste la parte en donde hay un retroceso, los mismos que eran parte de la crítica se enojan por la misma crítica. Entonces, también ahí hay un tema súper absurdo y que también llevó a la Concertación a que existiera el Frente Amplio, que no aceptan que otros critiquen. Todo lo que nosotros hemos dicho sobre las AFP, sobre las concesiones y sobre el CAE, ellos también lo han dicho. Todo lo que nosotros hemos dicho sobre la Concertación, ellos mismos lo dijeron antes que nosotros. Es que hay una idea de que el Frente Amplio tiene esta actitud sobreimpugnadora, como que no se le acaba el discurso impugnador una vez estando incluso en el poder. Pero por supuesto, pues porque, seamos honestos, en la República de Chile, el poder no es la moneda. La moneda es una fracción del poder. Pero estamos en la República de Chile, o sea, quien se ofenda por esto, el poder es mucho más que la moneda, ¿ya? Y ellos avanzaron en la medida en que podían, si tenían una constitución que los constreñía, yo eso lo entiendo. Tenían una situación súper compleja, tenían un empresariado fuertísimo, poderosísimo, tenían a los medios de comunicación en contra y lograron avanzar en reducir la pobreza, la desigualdad, etc. Pero que las AFP tenían un trato que no correspondía de parte del Estado y de las leyes, que las concesiones tenían un trato que no correspondía y que el CAE y que en el CAE las universidades privadas que hacían carreras sin futuro laboral y los bancos tenían un trato de parte del Estado que no correspondía, es una cuestión que ya está demostrada y que ellos comparten. Entonces por eso no tiene sentido que se enojen. Estamos junto a Gonzalo Vinter escuchándolo como no lo habíamos escuchado antes durante esta Estamos temporada. dejándolo hablar. Estamos dejándolo hablar Sí. porque es interesante. Ahora está muy bien porque no es de esos que uno deja hablar y se meten en problemas. El otro día tuvimos uno, Marco, lo Marco deja Chile. hablar y se mete en problemas al final. Lo vi. O sea, vi un reel Sí. que se tira como una metralleta de adjetivos. Es bueno para hablar. Yo quiero hacerle una Pero pregunta. que trata como de hasta, Ladrona. y hasta de guatón Sí, a sí. como No te ¿A gustó. quién? ¿qué? No te gustó el momento. Tengo una de hecho una entrevista con ustedes lo deben conocer, un periodista muy famoso, Flores Muga. Sí. Lo ubican. Colega. Ya lo ubicamos, sí. Ya, sí, Cacao, ¿no? Sí. No. Ah, sí. después lo Como que sí. tuve el temor que me dijera como No. él ha sido desvinculado. Después No, de- sí, vuelve. Tuve una conversación con él, pero hace mucho tiempo, yo no era candidato presidencial, sobre el uso de las palabras en la política y cómo va con eso perfilando la sociedad, ¿ya? A mí me gusta que en la política, y no lo cumplo siempre, bajar al máximo la cantidad de adjetivos sobre la persona para que la idea y el argumento florezca. Lo cual es anticíclico respecto de una época de reels de atención de 2 segundos, etc. Pero yo luego me hago la pregunta, que él me la ha hecho en este mismo estudio. ¿Qué pasaría si todos en la sociedad latinoamericana decidiéramos tratarnos, nieto, abuelo, alumno, profesor, micrero con la persona que se sube a la micro, como Milei trata a su adversario? Yo creo que viviríamos en una sociedad horrible. Entonces sí, me gusta ser durísimo con la idea, pero respetuoso con la persona. Pero sacaba el realismo mágico también. Y bajando, no siempre lo logro. O sea, yo no logro cumplir esta regla siempre, pero bajando al máximo la cantidad de adjetivos a la persona para que sea reemplazado y que el protagonista sea la idea, ¿no? Hablando de Entonces, la idea. para del mí, en candidato. resumen, que un candidato de presidencial diga este es un guatón, o este es un guatón, me parece que no le hace bien al debate. Una bajeza, po, una bajeza. Quería preguntarle y analizar, porque acá en el programa En Turno en Vivo hemos analizado cada pieza de las franjas. Ah. Y la que más hemos hablado es la suya, candidato, Es porque que da que hablar. da mucho que hablar y quería... Hay una en japonés. Eso, quería consultarle porque hay gente que dice que da que hablar pero no es eficaz, hay otra que dice que sí. ¿Cómo construir? ¿A quién quiere apuntar, por ejemplo, con esa franja que citó a Shingeki? ¿A quién quiere conquistar con esas cosas? Se habló de eso como, oye, tenemos que hablarle a los jóvenes porque se ha criticado bastante que como que no llega mucho la franja. O también hay otros que dicen, oye, sí, mira qué original. ¿Se pensó en quién? ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurrió? ¿Usted ve Shingeki? No. De hecho, ¿Y Game of Thrones la vio? 2 temporadas. ¿Viste? Sí, por eso Es que como- entendible igual. Pero vamos al punto. Esto es una forma de comunicar. Esto es una forma de comunicar una idea. El personaje que aquí aparece
está vinculado con sentimientos que aparecen en esa serie y viene a rebelarse contra quienes hiperconcentran la riqueza, que están ahí haciéndolo de manera explícita. También quería decir que lo de Shingeki es discutible que sea para los jóvenes. Yo me he dado cuenta que mucha gente que ve esto tiene más bien mi edad. Y yo... Jóvenes. Ah. No. O sea, aquí ya vemos dos personas. Joven en retiro. Aquí ya vemos dos personas que estamos a 1 año y medio Bueno. claro, o sea, que la próstata empieza a ser un asunto, ¿no? Se viene el examen. Entonces a mí no me gusta que me digan que soy un político joven. Tengo 20 años de militancia, tengo un hijo. Me siento con mucha energía, pero tengo compañeros de militancia que tienen 20 años menos que yo. ¿Ya? Y son mis compañeros de militancia. Evidentemente ellos han vivido un Chile completamente distinto al mío, entonces no me considero político joven. Pero son formas de comunicar que son novedosas. Yo creo que además también tengo una teoría de que si nos entregan un espacio obligatorio para la gente, debemos hacer un esfuerzo creativo por comunicar con algún tipo de innovación. Yo participé en su franja, ¿sabía? Soy la voz. Esta es una revelación. Soy la voz del Catán. Imagínense. Es un dato freak. Quiero tomar y bueno... ¿Y a ustedes les gustó esa pieza? No. Sí, a mí me Sí. gustó. ¿Te gustó? A mí me gustó. A mí la que me pareció mala fue la de Carol Loom y Espinosa. Pero es que eso no tiene nada que ver con la franja. ¿Pero qué fue eso? ¿Qué fue eso? Sí, Pero ¿qué ojo, fue pero eso ojo, no es la franja. mesa de ¿Qué poder fue eso? equilibró. Ya. Pero esa fue Pero yo rarísima. no la entendí. Rarísima. No, yo tampoco. No, pero ¿Por qué participó? claro. Porque ¿Quién la escribió? porque no pretende Lucas, ser entendible. Po. A mí me dijeron, esto es humor absurdo, esto no tiene que tener sentido. ¿Y por qué dijo que Y sí? quedó súper bien. Porque era, No se entendió nada. pero es que no se tenía que entender. Era una forma de decir, hola, soy Lucas Espinosa y apoyo a Gonzalo Vinter. Claro. Ese era el mensaje. Ese Igual- era el mensaje. Igual es muy loco porque Oye, llamar Fidel el Espinosa- nivel de gentileza como y humildad con que Lucas y Carol participaron de No, esto ellos son la voluntariamente. Quedé como... no, a mí lo que me pasó es que como que trabajo con tanta gente con tanto ego es que conocer a Lucas Espinosa y Carol Bloom fue como wow. Me parece, es que, ojo, yo lo encuentro a la raja a ellos, pero fue una pieza rarísima. Ahora, Rarísima. eso pasó también También volvió loca a mucha gente. a Fidel Espinosa, Ahí está mi auto. que generó Tuvo otra polémica esta semana. El Lada. Quiero plantear Porque- algo sobre... Mira, no te escapes de Fidel Espinosa. Fidel Espinosa es muy violento. Pero tremendamente. Es muy violento. Y nunca aparece nadie de su sector a decir, oye, esto no corresponde. Pero ustedes se O sea, imaginan... lo tuvo que parar las multinacionales del deporte, lo tuvieron que detener. O sea, sí, En su violencia. eso no lo voy a comentar hasta que esté claro, porque me parece que no Está está bien. claro el tema. Pero Fidel Espinosa acusó a George Jackson de delitos, pero gravísimos. Y todos nos dijeron, yo les voy a revelar cómo funciona esto. Te dicen, yo me llevo muy bien con la bancada socialista, ponte en la Cámara de Diputados. Tengo muchos amigos socialistas. Y te dicen, oye, déjalo pasar, no importa. No hagamos alboroto, qué sé yo. Y uno dice, ok, bueno. Y me dice, todos entendemos que esto está mal. Ok. Todos entienden que esto está mal. Muy bien. Pero cuando George Jackson dice, ¿sabe qué? Me voy a querellar con el fin de que se establezca que el delito que se me imputa no lo he cometido, que es algo, y además lo hace cuando ya no es ministro. O sea, ya no soy ministro, soy un ciudadano y como ciudadano tengo derecho a decir que no cometí este delito. El Partido Socialista hizo una declaración oficial con el timbre del partido en defensa del derecho de Fidel Espinosa de injuriar a George Jackson. ¿Ustedes se imaginan que el Frente Amplio hiciera eso? Le prestaron ropa. ¿Ustedes se imaginan que el Frente Amplio hiciera eso? Un segundo, imaginémonos. Este gallo dice que el candidato del presidencial del Frente Amplio, este gallo quiero decir este senador, porque el respeto hay que mantenerlo, porque además lo de senador se lo ha ganado, un tipo votadísimo. Me dice imbécil. ¿Se imaginan un senador del Frente Amplio trata de imbécil a Carolina Toa? No, que la embarrada. La embarra. Dejo la pregunta abierta, como está muy desnivelada la cancha. Y a esta hora, cuando vas camino a la papeleta y el día domingo tienen que votar, es la invitación que hemos abierto a todo el mundo. ¿Qué
¿qué conclusiones se está sacando? Porque ya estamos como en el final del proceso, como de todo este viaje de candidato. Es bien raro porque la última semana he sentido un up. Envían Sí. de Glow energía. up. No, pero además en la calle, en las redes, etcétera, como una sensación de que entre algunas como polémicas que hubo, que además están como súper separadas de lo que ha sido mi propuesta propiamente tal, más gente ha tenido acceso a conocerme y al conocerme han entendido que tenemos una propuesta y que tenemos una propuesta que puede ganar en noviembre, que es económicamente sólida, que propone una economía del futuro viable y real, y que puedo ser un candidato que une a las fuerzas del progresismo, que logre la unidad, que lidere, y yo estoy con toda la esperanza de que el domingo damos la sorpresa. Estamos sorprendidos por la recordar- cantidad de gente que estaba conectada, entre Les 1600. les quiero recordar que a estas alturas del 2021 ya no estaban hablando de las primarias, a pesar de que queda una semana, sino que estaban hablando de cómo Jadwe y Lavín se iban a enfrentar a Pamela Giles en la primera vuelta. Y ninguno de los tres lleva la papeleta. Es verdad. Así que ojo con lo que pasa esta semana. Candidato. Bueno, dale. ¿Cómo se calificaría? ¿Cuál sería el número para calificar que esta primaria fue un éxito? Porque se ha hablado harto de eso, de si el Frente Amplio o sea, el oficialismo va a ser capaz de llevar a harta gente a votar, que va a depender de muchas cosas. ¿Tiene un número usted en su cabeza? No, yo no tengo un número, pero obviamente que deseo que vaya la mayor cantidad de gente posible, ¿no? ¿Y qué pasa con las comunas que bueno, el presidente Boric arrasó? Bueno, que fue... un datito, el único debate que fue en tele en horario prime fue el de TVN, porque los otros canales no quisieron. O sea, no ha habido ganas de los medios de promover mucho la primaria. Y en ese camino tengo una duda. ¿Qué va a pasar con el Frente Amplio en sí en torno a lo que usted está viendo en la calle después de la elección? O sea, porque van a haber un montón de preguntas. Más allá de ganar o perder. Van a haber, de alguna manera, ideas sobre cómo el progresismo va a seguir avanzando en su camino a encontrar potencialmente la moneda, o tener que hacer travesía en el desierto, o ir por la parlamentaria también. En el sentido de que... Porque me está O sea, el mirando- Frente Amplio, el Frente Amplio- en el la Frente próxima Amplio- semana, Ujú. se tiene que abocar a mi candidatura en primera vuelta. En primer Muy lugar. bien. Decretando. Tiene que armar las listas. Está decretando, me gusta ese estilo. decretando. Y ojo, Nicolás. Entonces hablemos de la Y parlamentaria. ojo, Nicolás. Se puede ganar en noviembre. Se puede ganar en noviembre. Y lo voy a decir por tercera vez. Se puede ganar en noviembre. No es verdad que todo Chile sea de derecha. No. Hay situaciones que son reales. Chile tiene miedo a la delincuencia. Chile está hastiado del narcotráfico. Tenemos un problema de convivencia con la migración. Pero eso no significa que todo Chile se haya vuelto de derecha. Y en la manera en que develemos en los meses que quedan que las propuestas de la derecha para resolver esos dolores muy profundos de la familia chilena son todas propuestas mentirosas, y dejemos con claridad que nuestras propuestas sí resuelven el problema, vamos a ganar en noviembre. Yo quería... Ahora bien, si llegásemos a no ganar, yo creo que el Frente Amplio queda súper bien igual. Primero que nada, un datito. A diferencia de mis contendores, o mis contendoras, mejor dicho, el socialismo democrático no tuvo una unidad clara en torno a esta candidatura, sino que más bien el Partido Socialista, recordemos que tuvo una candidata que la subió, la bajó, etcétera. Fue bastante conflictivo, ¿ya? En el caso del Partido Comunista también había otra candidatura y había un asunto relativamente polémico, ¿ya? El Frente Amplio está muy unido en mi candidatura, y si llegase yo no ganar, Frente Amplio queda con liderazgos proyectados. Está el alcalde Bodanovich, la alcaldesa Ripamonte, la alcaldesa Camila Nieto, la alcaldesa Carla Antman de Valdivia, nuestros liderazgos parlamentarios como Gael Yomans, Diego Ibáñez. Vamos a contar con un expresidente de la República, con el actualmente presidente más votado de la historia, vamos a contar con actualmente el alcalde más votado de la historia. Entonces, y todos con menos de 40 años. No, si hay mucho Entonces, futuro ahí. Entonces, si a mí me dijeran si comprar acciones en esa empresa, yo lo sugeriría. Yo tengo una pregunta, se le vio hace poco en la Marcha del Orgullo. Sí. Y Voy todos los años. todos los años, sí. Y hace poco tuvimos acá en el programa a Lorenza Quesada, que era una activista por los derechos de las personas trans, y se habló mucho de la circular número 7, Ujú. que se ha mantenido, es una política que discrimina en razón de la identidad de género y la edad de las personas trans al pedir a los recintos médicos que difieran en los tratamientos
hormonales, que ella consideraba como un retroceso y que le espantaba que este gobierno no lo hubiese sacado. En los debates, en todas las instancias que han tenido los candidatos a las primarias, poco y nada se pregunta sobre las propuestas que tienen ustedes sobre estas comunidades. Preguntarle a usted, Gonzalo Se nos Vinter. pregunta poco de las propuestas, excepto en los cara a cara. Y esto, perdón, voy a hablar de la Sí. Círculo 7, pero les quiero contar una cosa que es muy llamativa. En todos los podcasts que he ido, ¿saben qué me preguntan? Me preguntan cuáles son tus propuestas en materia de salud para bajar las listas de espera. ¿Cuáles son tus propuestas? O sea, en las amicas me preguntaron ¿qué voy a hacer para mejorar la salud? ¿Qué voy a hacer para mejorar la educación? ¿Qué voy a hacer para bajar la lista de espera? ¿Qué voy a hacer para reducir los portonazos? Que son efectivamente las cosas que la gente me pregunta en la calle. Y que son Eso habla bien de amicas. Claro, pero en los debates presidenciales, de hecho en el de TVN fue en el primero en que me preguntaron una propuesta. Porque en realidad está instalado que el rol del periodista es buscar alguna Una cosa yayita. que el candidato como que no pueda... Yo, ¿sabe qué? Ahí estamos en la conspiranoia clásica de los políticos Con el contra gremio. los medios. No, yo creo que en realidad lo que pasa es que se espera que a las necesidades de la sociedad se les responda por parte de los candidatos. Sí, po. De manera Tal original. cual. Por eso las preguntas yo creo que van por ese lado en general. No, pues porque mi observación es que no se pregunta en función, por ejemplo, ¿cuál es su propuesta para bajar las listas de espera? En el de TVN se hizo, ¿ya? Pero aquí en Amicas me preguntaron, dos así concretas, ¿qué va a hacer usted para bajar la lista de espera? ¿Qué va a hacer usted para que haya menos portonazos? Me preguntaron así. Bueno, porque las dudas son evidentes. Súper bien, po. Esas son las preguntas. No, claro. yo opino que esas justamente es lo que yo le tengo que responder al país, porque eso es lo que a mí me preguntan en la calle. Mi tema es que cuando me preguntan, alguien del Frente Amplio dijo esta frase, Tú dices como la construcción de las preguntas siempre son sobre nimiedades y no sobre temas país. no me preguntan cuáles son mis Las propuestas para propuestas. resolver el problema del país. Ahora, la circular 7 estoy en contra y además de eso, quiero ser muy claro, yo no pido perdón por apoyar a la comunidad LGTBIQ+. Estoy orgulloso de haberlo hecho, siempre lo haré, porque cuando se instalan discursos discriminatorios se convierten en discursos de odio, que son en sí mismos violencia, pero que además devienen en violencia física. Y cuando hay alguien que es víctima de violencia física por ser quien es, por ejercer su libertad, esa persona para mí es un oprimido, y creo que el progresismo siempre se tiene que poner del lado del oprimido y en contra del opresor. Eso significa, además, no podemos dejar de decirlo, que estoy en contra del informe que aprobó la sala de la Cámara de Diputados, muy lamentablemente, que es un informe de una comisión investigadora que está basado en puras mentiras y teorías que vienen del extranjero, que básicamente hace un retroceso en la libertad de las infancias trans de poder ser reconocidos por su nombre social, por ejemplo, y que además proponen reducir los programas de acompañamiento. En mi gobierno, por el contrario, vamos a aumentar el financiamiento de los programas de acompañamiento, y a mí me gusta el término acompañamiento porque no hay una forma de abordar cada caso, porque cada persona vive un proceso de una manera distinta y requiere distintos tipos de asistencia. Contestada. Está todo contestado. ¿Alguna otra duda? Le voy a preguntar, ¿ley de medios? ¿Le gusta la idea? Depende que diga la ley, pues. O sea, no le gusta la ley de medios de los Howard. Creo que es complicado, creo que es peligroso. Más me gusta un Estado que incentive económicamente la existencia de medios independientes y que se proponga la diversificación de los medios de una manera activa, que creo que este gobierno no lo hizo. Y no digo se avanzó poco. No, creo que no lo hizo. Oiga, el día después que usted gane, Pero para ser claro, creo que la concentración de medios de comunicación en pocas manos es un problema para el desarrollo económico de Chile. Así de claro. Porque, ¿se acuerda cuando usted me preguntó, se siente que fue hace mucho rato, pero fue hace poco, como, ¿por qué si muchos políticos han dicho que Chile tiene que avanzar hacia el valor agregado, ¿por qué no ocurre? Bueno, justamente no ocurre porque no es interesante para quienes actualmente tienen la riqueza, y quienes actualmente tienen la riqueza tienen los medios de comunicación. el día después que usted gane, va a tener que liderar una coalición que va a quedar bastante dañada por el tono del debate. ¿Cómo se hace eso? El Partido Comunista con el Socialismo Democrático han tenido varias disputas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque hay que liderar una coalición.
Así es. Eso es algo que me parece súper interesante como político, que lo soy. Me gusta la idea de liderar una coalición y yo me siento preparado. Me siento preparado para... Hoy día soy continuidad del presidente Boric, pero el día después de ganar voy a tener la altísima responsabilidad de ser continuador también de los valores y principios del presidente Lagos. Estamos al aire, estás con nosotros Gonzalo Vinter, un aplauso para él luego de la alerta nuclear. Fuimos al búnker y hemos retornado. Está con nosotros Gonzalo Vinter en esta charla que hemos tenido en este día de cumpleaños de Fernanda Toledo que le hemos traído a Gonzalo Vinter. Gracias, gracias. En la Estoy muy franja. honrado de ser parte de tu fiesta. Sí, muchas gracias. Estoy muy feliz yo también de poder haber participado en esta entrevista. Oye, entiendo que entonces tenemos que decir todo de nuevo. No, Sí, todo de nuevo. Pero Mira, ¿saben qué? Es con como... los otros candidatos tenemos diferencias económicas importantes. Silencio, por favor. La música. La Fernanda Toledo tiene la última pregunta, derecho a la última pregunta por ser su Yo cumpleaños. estaba haciendo una última pregunta que tiene que ver, a mí se me critican porque yo soy, bueno, filo. ¿Por qué? Decía que No, estaba ¿por muy qué? rodeada de ¿Por qué gente te de la critican? tercera edad. Entonces, ¿Ahora, en este instante? Ahora, mi mamá me pensé tuvo que cuando te ya. referías. No, ustedes no. Y hay como una sensación de desilusión de este gobierno que todas estas personas votaron con mucha esperanza, son cabros jóvenes, los conocimos desde los pingüinos, van a cambiar todo. Y hay una sensación como de gran desilusión de este gobierno para la gente mayor. Y acá en el chat la señora, no me acuerdo el nombre, también lo dijo. Recién yo te preguntaba cómo tomas esto como el legado de este gobierno. Ahora te quiero preguntar y pedir que hagas las grandes críticas a este gobierno que tú sientes que realmente fallaron. Y decir por qué tú lo harías distinto. Ujú. A ver, quiero diseccionar la pregunta, porque yo creo que los que hemos sido parte, yo no he trabajado en el gobierno nunca, a diferencia de mis contendoras que eran ministras del comité político, pero me siento oficialista, me siento adherente de este gobierno, me siento parte del proyecto, ¿ya? Nosotros también sentimos una frustración. Y es una frustración que también tiene que ver con el proceso constituyente y que tiene que ver con el otro estallido. Un estallido que ha sido olvidado, que ha sido borrado de la historia, ¿ya? Hoy día el estallido se ha instalado en la memoria colectiva como una situación estrictamente delictual. Lo delictual ocurrió. Sin embargo, yo quiero recordar que también ocurrió otro estallido, en donde mucha gente, muchísima más gente que la que cometió delitos y la que cometió actos violentos, sintió que ante la desesperante y bicentenaria injusticia de Chile había esperanza de que se pudiera hacer algo distinto. Algo que no estaba claro que era, ¿no? Y eso devino en un proceso constituyente fracasado, y eso devino en que Boric le ganara a Kast también. No el estallido, sino la esperanza de que las cosas podían ser distintas. Y nos ha costado, po. Nos ha costado, han pasado cosas. Nuestros adversarios se han organizado bien. Nos han dado golpes. Tampoco hemos conquistado la totalidad del poder, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, este es el gobierno que menos parlamentarios adherentes así ha tenido en el Congreso desde el retorno a la democracia. Yo algunas cosas quería distinto, pero que tienen que ver más con las circunstancias que en una crítica a las personas, es que aquí se esperó por las reformas estructurales. Yo creo que una reforma tributaria, por ejemplo, que tenga enfoque en la justicia, en un país ridículamente desigual, la inversión, y digo la inversión, porque yo también en mi propuesta tributaria tengo exenciones tributarias de impuesto a la renta a las empresas que gasten en innovación, en ciencia, en tecnología, ¿cierto? O en industrias que en Chile no existan, pero que agreguen valor y que nos interesen. Y en desarrollo humano, esa la voy a presentar el día 1. Y la otra crítica que yo he hecho, y que a veces no se ha entendido, que de hecho me enfrascó con Carolina Toá en el primer debate, es que yo creo que este gobierno no conversó con la sociedad. Que el Ministerio de Hacienda en particular, poniendo el foco en la reforma tributaria, que habiéndola perdido, yo creo que la cosa se empezó a entristecer, pretendió sacar la reforma tributaria conversando en privado 1 a 1 con los parlamentarios, sin comprender que estamos en una época donde los parlamentarios están permeables a lo que ocurre en sus distritos. Y lo que ocurre en sus distritos no siempre es una cosa como
muy de la calle, sino que también es de las redes sociales, que también es de lo que se está hablando en la tele, que también es de lo que se está hablando en el medio regional, en la radio. Y mientras la asociación de AFP hacía comerciales multimillonarios diciendo que Marcel te quería robar tu plata, y habían cuentas de TikTok con millones de seguidores con teorías conspirativas sobre la reforma tributaria, el gobierno no comprendió que debía ir a hablar con la sociedad. Y lo voy a decir de manera más autocrítica. La mayoría de las reformas estructurales que tuvo este gobierno, si las hubiésemos plebiscitado el día que se perdieron en el Congreso, se hubiesen perdido. Y yo creo que este gobierno no puso el foco en ganar las reformas en la sociedad. Eso es algo que voy a hacer diferente. Gonzalo Vinter esta mañana. Aplausos para Gonzalo Vinter, que este domingo Tiene Álvaro Valenzuela, que no lo veía hace 15 años. Álvaro Valenzuela hace 15 años. Fuimos contemporáneos en la Pero universidad. contemporáneo en la universidad. Dice, Pero- 15 años. ¿Cómo? ¿verdad? Banón. Ya, ¿no? Pero, Todas esas cosas de pero la además Facultad de Derecho que yo no entiendo. Pero además te he seguido. Oye, estamos en la mañana, así que No, nada. me parece... Me gusta. Oye. Obviamente que a veces me duele, pero me gusta. Bueno, ¿Cómo? están en el análisis, contraanálisis en vivo indirecto. Nosotros nos retiramos y te dejamos tu show. Tu Ya. show, tu show. Ahora sí puedo poner la intro. Ahora comienza tu cumpleaños. Sí, ya. Oye, gracias. Además, trae ahí la torta. ¡Cumpleaños! Mira quién la trae. Mira, eh, no se ve. Pero que alguien me la sostenga, Gonzalo. Gonzalo Vinter le sostiene la Por torta. favor. Ya, ahora sí cántenme. Happy Verde. Gonzalo Vinter, candidato presidencial. Cumpleaños feliz. Y muchas gracias a toda la gente. Deseamos A ti. Mira, Voy a bajar porque si no... cumpleaños. Mira qué bonito cuadro. No, ¿qué es esta locura? que lo cumpla feliz. Con la voz en off de su franja. Espera. Es que negociemos. ¿Te puedo pedir que un deseo sea...? Voy a hacer. No, pero después para mi cumpleaños te lo devuelvo. Ya, veamos. Pero justo yo lo necesito ahora. Para el domingo. Voy a soplar. Ya. Gracias, Turnina y Tornil. Cumpleaños más exótico de. Ve, Luca, fíjate, quería su cumpleaños. Gracias. ¿Te la tengo? No, yo ¿O te la... Mira, Jorge Arrate, feliz cumpleaños. Gracias, Pero pensó Jorge que era Arrate. Grande Jorge Arrate. Nos escucha siempre. Un grande Jorge Arrate de Real Jorge Arrate. De Real. Oye, te mando un abrazo, Jorge. Gran amigo. Seguimos al aire, ¿no? Sí, Sí, señora, al estamos en la aire. fiesta. Oye, estamos muy felices y muchas gracias por venir. ¿Podemos- Entonces, Gracias, Gonzalo. oye, Sí. la promo final, ¿cuál es ¿Lo su regalo? número? ¿Qué es esto? Que es de verdad, no es de utilería. De De verdad, verdad. vamos a comer. Es de verdad, vamos a comer, agradecer todos sus saludos cumpleañeros. Oye, para que No se vaya a caer. Que no se... para que Si sepa sale presidente el, será súper chistosa la anécdota. el ese. candidato, el número 1 en la papeleta, ¿no? Claro, hay gente que ocupa eso y dice, mire, ¿sabe qué? Vote por el primero que le aparezca nomás. Vota uno. Ahí está el número 1. poco de humor. Un poco de humor y muchas gracias. Lucas Espinosa me sugirió ese... Muchas gracias por venir. Muchas gracias. La pasamos muy bien. Gracias, Gonzalo. Ahí está Gonzalo Vinter esta mañana. Un aplauso para Gonzalo Vinter esta mañana en la nota.